Ya, tenga la bondad. Gracias. Entonces, en la pregunta de la página 11, ¿no? Que dice, ¿en qué lugar se encontraron las primeras inscripciones sobre la escritura? Entonces, la respuesta nos dijo Lisbeth. Lisbeth nos dijo. No. Ariana. Arianita Espín. En el templo sumerio de Uruk. Ya, Uruk es nombre propio del lugar que se escribe con mayúscula. U-R-U-K. Uruk. U-R-U-K. En el templo sumerio de Uruk. Muy bien. Vamos a la siguiente página, a la página 12. Vamos a contestar el numeral 4 y nos va a ayudar con la lectura Matías Caluña. Mati, por favor. Ya, profe. ¿En qué página estábamos, profe? En la página 12, el numeral 4. Ya. Responde. El texto dice que la escritura aparece producto de una necesidad. ¿A qué se refiere? Bien, les hago acuerdo. Allá en la Mesopotamia, en los pueblos que estaban entre el río Tigris y el río Éufrates, allá en la Mesopotamia, dice que habían pueblos que tenían o vivían de acuerdo a las transacciones económicas. Iban como en una especie de mercado y allá, ¿se acuerdan que les decía que David vendía borregos, que Gabriel vendía vacas, que... Yo vendía borregos. Ah, ya, muy Yo era el bien. comprador. Ah, perfecto. Y el panadero y también Yo era el había panadero. el herrero, ¿no es cierto? Y hacían sus transacciones, hacían sus compras, sus ventas. Producto de eso, se creó una necesidad, la de anotar cuántas vacas llevaba Eric, cuántos borregos llevaba Valentina, cuánto pan compraba Francisco y todo eso, ¿no es cierto? Y entonces hubo esa necesidad, ¿ya? Entonces, ¿qué escribiríamos ahí en la respuesta, como respuesta? ¿Quién me dice? ¿Qué escribiríamos? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a escribir. Necesitaban registrar sus transacciones. Escriba. Necesitaban registrar sus transacciones. Los niños y niñas que todavía no tienen el libro pueden escribir las respuestas en un cuadernito de borrador para que cuando compren el libro, para cuando compren el libro, entonces pueden pasar a limpio. A ver, ahora sí, Gabriel, te atiendo, por favor. Me quedé en necesitaban. Necesitaban registrar sus transacciones. Byron, tú también tenías alguna pregunta, mijo. Byron. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Claro, Danita. Le iba a preguntar lo mismo que el Gabriel, profe. Ah, ya. Bien, escriban. Necesitaban registrar sus transacciones. Necesitaban registrar sus transacciones. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Si me puede ayudar leyendo, por favor, Francisco. Actualmente existen aproximadamente 7,000 lenguas, de las cuales solo 2,500 tienen escritura. Escribe una razón por la que crees que esas lenguas se han mantenido orales. Ajá. ¿Por qué será?
Les pongo un ejemplo. Aquí en el Ecuador tenemos muchos pueblitos de indígenas o aborígenes en la Amazonía, ¿no es cierto? Como los Shuar, los Achuar, los Quichuas y otros más, muchísimos otros más. En la Amazonía, desde aquí hasta la desembocadura del Amazonas, hay muchos caseríos de aborígenes indígenas. Estos indígenas no tienen escritura en su lengua, solamente la hablada. ¿Por qué será? En cambio, los otavaleños, los panzaleos, todos ellos sí tienen escritura. O sea, el quichua, hay hasta libros ahí en quichua, ¿no? Pero en cambio esos pueblitos que están allá metidos en la selva no tienen escritura, solamente la comunicación oral. Ahí está la respuesta. ¿Por qué será? ¿Ya? A ver, les digo la respuesta entonces. Escriban. Son pueblos que viven en aislamiento social. Porque viven en aislamiento social, no tienen escritura. ¿Ya? Escriba. Son pueblos que viven en aislamiento social. Lisbeth, si estás escribiendo, mija. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, mamita. Bien. Como les decía, los niños que todavía no tienen el libro, escriban en un cuadernito ¿Son de borrador para... Profe, eso era de escribir abajo de la 4. Sí, ¿Son pueblos? son pueblos que viven en aislamiento social. Bien. Son pueblos que viven en aislamiento social. Muy bien. ¿Qué fue, David? ¿Estás escribiendo, mi campeón? Ya terminé. Ah, ya terminaste. Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 5. ¿Ya? La pregunta 5. Ya, en la pregunta 5, tenga la bondad de leernos. A ver, Davidcito. ¿Nos puedes ayudar leyendo la pregunta 5, por favor? Sí, profe. Gracias. Escribe el cuadro una ventaja y una desventaja derivada de cada tipo de comunicación. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. ¿Ya? Bien. ¿Sí se acuerdan a qué era sincrónica y cuál era asincrónica? ¿No? Ya, verá, le voy a hacer acuerdo. Después de comunicación sincrónica, escriba entre paréntesis oral. Oral. Así. ¿Ya? Después donde dice comunicación sincrónica, ¿sí? Escriba entre paréntesis la palabrita oral. Oral. Y acá, donde dice comunicación asincrónica, después de eso, escriba entre paréntesis escrita. ¿Ya? Escriba entre paréntesis la palabra escrita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la comunicación sincrónica es oral.
¿Por qué es sincrónica? Porque tanto el emisor como el receptor están presentes e interactúan inmediatamente. Por ejemplo, ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, yo voy a tener una comunicación sincrónica con Dana Morales. ¿Ya? Sincrónica, o sea, oral. Y le pregunto, vamos a tener esta... Hola, Danita, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. Qué bien, yo también, mi hija, gracias. ¿Se dieron cuenta? Esa es una comunicación sincrónica. ¿Por qué? Porque estamos presentes, emisor y receptor. Cuando Danita me respondió, yo fui el receptor, ella fue la emisora, ¿no? Esa es la oral o sincrónica. En cambio, la asincrónica es por escrito. Por ejemplo, yo le voy a escribir una carta a Alejandro. Le escribo un texto a su celular. ¿Ya? Le escribo el texto. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias, perfecto. ¿Ya te sacaron la muela que te dolía, sí o no? ¿Qué? No sé qué, no sé cuánto, ya. Le escribí eso por texto en el celular. Si es que él captó o tuvo la notificación, me va a contestar hoy, o quién sabe mañana, o quién sabe nunca, ¿no es cierto? Esa es una comunicación asincrónica, porque no está presente el emisor y el receptor. Y el mensaje llega después y la respuesta quién sabe cuándo. Ese es un ejemplo de comunicación asincrónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora vamos a ver las ventajas. Por ejemplo, la comunicación sincrónica. ¿Cuál sería una ventaja? Que te pueden entender más fácilmente. Ya, perfecto. Bueno, que la respuesta es inmediata. Una desventaja sería que se necesita la presencia de los dos. Ahora, en la comunicación asincrónica, la ventaja que no es necesario la presencia de emisor y receptor. Y una desventaja que lamentablemente la respuesta no es inmediata, ¿no? Ya. Le he dicho así rapidito. ¿Para qué? Para que usted en la siguiente hora de texto que tenemos con ustedes, ¿no es cierto? Le conteste en el cuadrito que está ahí. Usted en la siguiente hora de texto le va a contestar, va a escribir. Ya. Mientras tanto, en el numeral 6, ahí también usted va a hacer en la hora de texto, pero le voy a decir cómo. Si puede leer, por favor, la pregunta del numeral 6. Tenga la bondad. A ver, me va a ayudar. ¿Puede repetir lo de las 5, por favor? Ya, espérame un ratito. Dana Esparza me va a ayudar leyendo el numeral 6. Numeral 6. El texto se refiere a la importancia de la utilización de los diversos soportes para el desarrollo de la escritura. Registra estos datos en cada punto de acuerdo con el ejemplo. Ya, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahí es como una línea de tiempo. Vamos a hacer ahí es como una línea de tiempo. Así. ¿Estamos? Y dice que ahí comienza. ¿Cuál era lo primero? Las tablillas de arcilla. Después, ¿cuál fue? Los rollos de papiro.
con la invención del papel de los chinos, se produjo la imprenta. Después de la imprenta tenemos la máquina de escribir y en la actualidad tenemos los dispositivos electrónicos. ¿Estamos? Repito. Profe, A ver, dígame. ¿podría decir cuál es la pregunta 5, la 4, por favor? A ver, verá. Tenga la bondad. Primero, aquí de entre las ventajas y desventajas ya hablamos. Usted tiene que llenar esto en la siguiente hora de texto, de acuerdo al ejemplo que pusimos. Y en la 6, en la pregunta 6, aquí tiene que usted trazar una línea de tiempo. Comienza la escritura ¿en qué? Tablillas de arcilla. Luego, rollos de papiro. Luego, con la invención del papel por los chinos, la imprenta. Luego de la imprenta, la máquina de escribir. Después de la máquina de escribir, en la actualidad tenemos para escribir los dispositivos electrónicos. Ya. Ahora, no les dicto porque usted tiene que hacer esto en la siguiente hora de texto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora. Si quieren que les ayude, vamos a hacer una cosa. Es 8:56. A las 9:05 nos volvemos a unir para yo ayudarles en la siguiente hora de texto. Ya, ahorita nos desconectamos y a las 9:05 nos conectamos nuevamente para la hora de texto y les puedo ayudar ahí para llenar el siguiente trabajo. Bien, entonces. Profe, del numeral Ya. 7. Nos desconectamos y a las 9:05